algún día, en algún tiempo, hayan existido. Otras iglesias no necesariamente han muerto del todo, siguen con vida, pero con una vida vegetal. Se resisten a morir, pero ya no tienen la influencia del pasado, el poder del pasado, la gloria de Dios en ellos, el avivamiento en ellos, ya no lo tienen, ya no hay. Y esto ha pasado con muchos megaministerios a través de la historia. Por ejemplo, fíjese, uno de ellos, me puedo recordar, se llamaba el Tabernáculo Bautista Metropolitano de Londres, Inglaterra. Pues ya no es el mismo. Solamente le quedó el nombre del hombre de Dios. ¿Quién era? Charles Spurgeon. Más quedó el nombre de él. Otro ministerio era el Tabernáculo de Chicago. Ya no es el mismo. Solamente le quedó el nombre del hombre de Dios poderoso que Dios usaba. ¿Quién era ese hombre? Dwight L. Moody. Ya, quedó en nada. Y como estas iglesias, hermanos, que un día llegaron a alcanzar su máxima gloria, existen otras en menor escala que han dejado de ser efectivas, y otras tristemente han tenido que cerrar sus puertas, hermanos, ya que los gastos de operación sobrepasan todos los ingresos de esa iglesia, no teniendo otra alternativa más que cerrar las puertas y dejar morir a la iglesia. Y esto tenemos que tener cuidado, digo ahora, a la misión divina, gloria al Señor, de nosotros, de Brownsville, Texas, a la central. ¿Sí? Porque no es posible que podamos gastar en todo y dar en todo al mundo, a la carne, tú sabes, en la diversión, en todo. Y cuando vamos a la iglesia, damos cualquier cosa, hermano. No es posible. Yo no lo veo posible eso de que hagamos tener un culto extraordinario, poderoso, como siempre, ¿verdad? Un domingo, y casi no cabe la gente, creo que se levante una ofrendita de $200, $300, mientras que una familia se va a cenar al Cheddar's o al Chili's o qué sé yo, y gastan $100, $150 en toda la familia. Nomás una familia. No, hermano, tenemos que tener cuidado. Una cosa es ser rectos y otra cosa es ser fieles. Porque muchos hermanos que llegan a la iglesia y luego por alguna razón se largan de la iglesia y nos dejan, no son fieles, no saben lo que es fidelidad. No saben lo que es fidelidad. Fidelidad a Dios, sí, sobre todo, pero fidelidad también al ministerio, como debe de ser. Miren, yo conozco iglesias que en sus tiempos terminaron siendo centros nocturnos, o terminaron siendo bodegas, o oficinas de correo, o también residencias, o terminaron como escuelas privadas, o guarderías de niños, o salones de baile. Así terminaron. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces? Nos preguntamos. ¿En dónde fallaron? ¿Quién o quiénes fueron los causantes? Bueno, podemos decir el ministro, el pastor, el apóstol, lo que tú quieras, pero también la congregación, papá, también el pueblo. ¿Ah? Por eso quiero hablar de las formas de darle una muerte asistida a su iglesia. Ayudar a una iglesia que está bajo muerte asistida, hermano. ¿Me estás entendiendo? Gloria al Señor. Esto es bien importante, hermano. Gloria al Señor para siempre. Esta es la verdad. Porque necesitamos el avivamiento para que la iglesia esté viva, siga adelante viva. ¿Sí? Alguien preguntó, hermano, ¿y cuándo necesitamos el avivamiento? Bueno, te podría decir algunas cuantas razones. Necesitamos el avivamiento cuando no tenemos casi nada o nada de ganas de orar ya. Cuando necesitamos avivamiento cuando se prefiere hacer dinero en lugar de dar finanzas para la obra del Señor para que siga adelante. ¿Sí? Porque la luz, el agua, las sillas, los aires de acondicionado, todo, las pantallas, todo, no son gratis, se pagan. Necesitamos avivamiento cuando colocamos a gente en el liderazgo que no tiene las cualificaciones.
Necesitamos avivamiento cuando nuestra cristiandad es sin gozo y sin pasión. ¿Pero por qué dice eso, hermano? Pues porque solamente ya ahorita las iglesias ya terminaron teniendo nomás un culto un domingo, y luego aparte de eso, así faltan. Necesitamos avivamiento cuando ya no le amamos a Él como en el primer amor. ¿Cómo está eso, hermano? Sí, como en el primer amor, como cuando fuimos salvos y andábamos como locos por todas las calles, evangelizando y testificando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todo el mundo, hermano. Por eso necesitamos avivamiento cuando las ocupaciones terrenales y negocios mundanos son más importantes que los celestiales. Una iglesia necesita avivamiento, y también la congregación, cuando preferimos ver televisión y leer periódicos más que orar y leer las escrituras. Necesitamos avivamiento cuando las fiestas están más llenas que los servicios de oración. ¿Me estás oyendo? Se necesita el avivamiento también, ¿sí? Cuando los conciertos estiran más gente que los servicios de adoración. Se necesita el avivamiento cuando la Biblia está en la cabeza, pero no la practicamos, no vivimos como la Biblia muestra. Necesitamos avivamiento cuando no hay esfuerzos por evangelizar a los perdidos ya. Y se necesita avivamiento cuando se tolera el chisme, el pecadito, la crítica y la falta de amor a los líderes que los están bendiciendo. Por eso es tremendo esto que estoy hablando. Yo sé que no le está cayendo a algunos, yo sé que les voy a caer mal a otros, pero yo sé que algunos van a decir: tienes razón, hermano, necesitamos el avivamiento. Por eso, por lo que puedo decir, hermano, el Nuevo Testamento nunca registra una reunión de avivamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquellos días caminaba constantemente en el poder de Dios, disfrutando de la presencia manifiesta de Dios, y no necesitaba avivamiento. Ya caminaban así. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los avivamientos eran comunes, pero eran diferentes de lo que ahora llamamos un avivamiento. Los avivamientos siempre llegaron inmediatamente después de un tiempo de desobediencia nacional. Y así estamos ahorita, empezando con Estados Unidos, con México, con Centroamérica, con todo el mundo. Prefieren todo lo demás menos lo del Señor. ¿Cómo sabe usted, pastor? Pues lo sé, porque si usted supiera los ataques contra los cristianos y contra las iglesias, te quedarías con la boca abierta, Señor. Cuando llegó el avivamiento, fue un tiempo de cambio social. Cuando llega un avivamiento, son tiempos de cambio social, político y espiritual también. Porque fíjate, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento en nuestras vidas personales. Necesitamos avivamiento en nuestras vidas de la iglesia, eclesiásticas. Necesitamos un avivamiento. Lo que necesitamos entender es que no tendremos avivamiento solo porque apartemos una semana para reuniones, ¿sí? No tendremos avivamiento así, solo porque tenemos un predicador, ¿sí?, poderoso que va a venir, y algunos cantantes que vienen por algunas noches para ministrar. Entonces sí tenemos avivamiento. Necesitamos entender la verdad, hermano, de que el avivamiento genuino es un tiempo en el que Dios se mueve soberanamente entre un pueblo espiritualmente preparado. Estos versículos nos dicen cómo eso puede ser una realidad en nuestras vidas también. Por eso es necesario analizar este pasaje que estamos estudiando. Y voy a ir a la primera división de la enseñanza para hablar, ¿sí?, sobre por qué quedaron moribundos. ¿Por qué quedaron moribundos? En aquel tiempo, cuando Isaías profetizó eso y dijo que estaban moribundos porque no tenían conocimiento y lo que tú quieras. Así que es aplicativo a las iglesias de hoy en día. ¿Me estás entendiendo? Es aplicativo, es todo. Entonces quedaron moribundos
por el silencio de sus miembros, por el silencio de su pueblo. En la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice así, pon atención. Primera Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, dice el apóstol, y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mucha tribulación y con gozo del Espíritu Santo. No nomás puro gozo y pura tribulación, no. Una cosa y otra. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos que han creído en Macedonia y en Acaya, dice el apóstol. Versículo 9 dice: porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. La gente sabe quiénes son ustedes. Saben quiénes son ustedes. Y luego el 9 dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, a ustedes, dice el apóstol, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. El 10, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿sí? El cual nos libró de la ira que ha de venir. ¡Wow! Cuando los mejores cañones, dijo alguien, son silenciados, es porque se ha humedecido su pólvora. Cuando la iglesia deja de testificar y evangelizar, su pólvora ya se mojó, no trae nada. Cuando la predicación del evangelio deja de ser el centro atractivo, es indefectible, la iglesia se encamina a su inevitable muerte. Israel se les profetiza, ¿sí? Prepararse para el cautiverio que viene. Pero como no tienen en cuenta la controversia de Dios, lo que Dios pensaba de ellos y todo eso, no lo sé yo, ni se preocupaban de hacer los paces con Dios. ¿Eh? Puede decirse que con verdad que no tienen conocimiento. Y la razón es porque no tenían ningún conocimiento. Eran desconsiderados voluntariamente y también, hermano, por lo tanto, son destruidos por falta de conocimiento. La descripción que hace Pablo en esta escritura que estamos analizando ahorita, Tesalonicenses, ¿sí?, de los creyentes en Tesalónica, sugiere que ellos tipifican una congregación ideal hasta y hacer preguntas. ¿Están los demás agradecidos? Se pudiera hacer una pregunta a nosotros, o yo te pudiera hacer una pregunta de: ¿están la gente agradecida por ti? Pablo estaba agradecido por su fe, esperanza y amor. ¿Y por qué? Estas cualidades cristianas se revelan en el trabajo y la paciencia, dijo Pablo. ¿Pueden los demás decir que pertenecemos a Dios? ¿Están agradecidos por tu crecimiento espiritual? ¿Me estás oyendo? ¿Están agradecidos por eso? ¿Se ve el poder de Dios en tu vida? O tal vez hay gente que dice: no, hermano, para entregarme y ser como Él.